empezar. Amén. Vamos a empezar, vamos a abrir este servicio. Amén. Si se pueden poner de pie y abrir sus Biblias en Salmos 42. Vamos a leer del 1 al 5. Salmos 42, del 1 al 5. Amén. Se titula ahí, Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Dice, su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, y vamos a orar para empezar. Gracias, Padre, por este día, Señor, tan hermoso que nos has dado, Padre. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor, con bien, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado, Padre. Ahora es tiempo, Señor, de aprender de tu palabra, Padre. Hemos llegado, Señor, sedientos de ti, Señor, necesitados de tu palabra, Padre. Y en este momento, Señor, queremos aprender más, Padre Santo, y saciarnos más de ti, Señor. Usa la vida, Padre, de nuestra hermana Alejandra, Padre, que va a enseñar tu palabra hoy en esta tarde, Padre. Que tu palabra, Padre, se quede en nuestros corazones, Señor, y podemos aplicarla cada día, Padre. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Puede pasar los jóvenes a su clase, pueden pasar los jóvenes a su clase, los niños también, amén, y le dejo este lugar a la hermana Alejandra. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta preciosa noche seamos todos bienvenidos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, un martes más y una nueva misericordia. Amén, hermanos, estamos de fiesta hoy, ¿verdad? Cumpleaños de nuestra pastora. Le damos gracias a Dios por su vida. Le damos gracias a Dios, mija, por tu vida. Porque hasta aquí, ¿verdad? El Señor ha estado contigo. Y nosotros nos gozamos, amén, hermanos. Nos gozamos juntamente con ella por lo que el Señor ha hecho y por lo que el Señor seguirá haciendo. Porque, hermanos, el Señor tiene planes grandes para ella. Gloria al Señor. Y así, hermanos, vamos a abrir la palabra. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Es el último capítulo de este libro que hemos estado estudiando juntos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Es solamente, tiene 14 versículos este capítulo 5. Y yo en lo personal, hermanos, me he gozado, ¿verdad? Me he gozado grandemente con este libro. Y dice la palabra del Señor así, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, la palabra se lee así, hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque es un honor y un privilegio estar delante de ti y delante de este pueblo, que es pueblo tuyo, Señor. Y a través de tu palabra nos recuerdas que somos tuyos, ovejas de tu prado, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, yo te pido que tomes el control absoluto de este tiempo, Señor. Que tu palabra sea expuesta con claridad, que tu palabra en esta tarde, Señor, cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. Señor, y yo declaro, como martes tras martes, que tu palabra cumplirá el propósito y traerá fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Te doy gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces vamos a dar un pequeño repaso hasta lo que hemos mirado, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque pues hoy es el último capítulo, ¿verdad? No creo que vamos a terminar el capítulo, pero vamos a dar un pequeño repaso de lo último que hemos estado nosotros mirando hasta el día de hoy. Un resumen, hermanos, que en esta carta ha sido de tanta bendición. Lo que hemos estado mirando hasta el día de hoy ha sido, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Nos recuerda el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro que somos expatriados y peregrinos, ¿verdad? Que estamos en una nación que no es nuestra nación, que estamos de paso por este mundo. En el capítulo 1 nosotros miramos todo eso, que somos expatriados, ¿verdad? Segundamente nos recuerda el Espíritu Santo que fuimos escogidos por un conocimiento previo. Esto solamente puede venir de parte de Dios, un conocimiento que la palabra lo nombra también ahí en el capítulo 1, ¿verdad? La presencia de Dios, un conocimiento anticipado. Fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? También nos recuerda el Espíritu Santo que fuimos nosotros renacidos de una simiente incorruptible. Fuimos renacidos, fuimos hechos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Fuimos hechos nuevos, ¿verdad? Todo comenzó de nuevo y esto es demasiado maravilloso para entenderlo, ¿verdad? Como el Señor dijo, todo tu pasado quedó atrás. Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿verdad? Después estuvimos mirando también que somos herederos de una herencia incorruptible. También nos recuerda el Espíritu Santo que somos guardados por su poder, por el poder de Él, hermanos. ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? Esto es algo para que nosotros, hermanos, estemos confiados, ¿verdad? Que somos guardados por su poder. También, hermanos, nos recuerda el Espíritu Santo que nos ha tocado vivir tiempos de gloria. Tiempos, hermano, y cosas que a nosotros nos está tocando vivir, que dice la palabra que aún los ángeles anhelan mirar lo que nosotros miramos y oímos. Entonces todo esto nos ha tocado mirar hasta el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Los beneficios recibidos de parte del Señor. También estuvimos mirando que tantos beneficios, porque todo lo que miramos aquí son beneficios de parte del Señor. Cosas que no merecíamos, regalos que Dios nos dio, ¿verdad? Pero esto conlleva, ¿qué, hermanos? A responsabilidades, ¿verdad? También nos recuerda que por todo lo que nosotros hemos recibido debemos de llevar una vida santa, una vida apartada, una vida que le agrade al Señor, ¿verdad? No importa la situación en la cual nosotros estemos pasando, si es de sufrimiento, si es, hermanos, de necesidad económica, cualquier situación o estación en la cual estemos, hermanos, el Señor nos llama a vivir una vida santa, una vida apartada. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. Esto nos debe de llevar a vivir de una manera totalmente diferente. Esto, hermano, lo recibido de parte
totalmente diferente. ¿De qué manera? Siendo ejemplo al mundo. Siendo ejemplo, hermano, al mundo que no conoce al Señor. ¿Y de qué manera podemos ser ejemplo, hermanos? La palabra nos dice, sujetándonos unos a otros, sujetándonos a las autoridades de este mundo, las esposas sujetas a los esposos, los siervos sujetos a los amos. Es una manera de nosotros demostrar que somos un pueblo, ¿verdad? Que está sujeto a las autoridades entre nosotros, a los cónyuges, ¿verdad? Es lo que hemos estado mirando. Nos recuerda el Espíritu Santo que somos un linaje santo. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos recuerda que somos un linaje santo. Y por todo eso que hemos recibido, pues tenemos que vivir de una manera diferente, agradecidos. Después en el capítulo 4 nos habla, hermanos, de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de los dones que hemos recibido. Él dice, ponlos a trabajar. Trabaja con lo que yo te he dado, no lo escondas, trabájalo. Ponlo a trabajar para que haya ganancia. El capítulo 4, ¿verdad? Nos habla de eso, de ser buenos administradores en la primera parte. Y ya en la segunda parte del capítulo 4 nos habla de los sufrimientos, de los padecimientos como hijos de Dios que vamos a tener en este mundo. Padecimientos por causa de la justicia, por causa de servir al Señor. Nos habla, hermanos, que viene un tiempo en el cual el Señor empezará a purificar a la iglesia. Ese es el contexto, ya en los últimos versículos del capítulo 4. Dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, que es la iglesia. Nos recuerda el Espíritu Santo, hermanos, que la iglesia es su casa. Que la iglesia es su casa y que Él ha comenzado a purificar su casa a través de ese juicio, de esa reprensión. Pero que va a ser una reprensión, hermanos, que va a traer mucha gloria. Porque Dios tiene planes para nosotros. Y nos recuerda eso, que el juicio de Dios comienza por su casa, ¿verdad? Y al final del capítulo, en el versículo 19, nos dice que si nosotros estamos padeciendo, mire, lo voy a leer, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, si es la voluntad de Dios, que nosotros estemos padeciendo o siendo perseguidos o siendo afligidos o pasados por el fuego, si es la voluntad de Dios. Dice, y si no lo entiende, le voy a apreciar. Y si no entiendes lo que estás pasando, llévale al Señor toda la carga. Llévale al Señor tus preguntas. Llévale al Señor lo que no entiendes. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 19. Encomienden a Dios sus almas. O sea, encomienda, pon todo delante de Dios y dile, no lo entiendo, pero solamente confío que tú sabes lo que haces. Dice, y continúen haciendo el bien. Y continúen haciendo el bien. Es lo que el Espíritu Santo, y ahí termina el capítulo 4 y comienza el capítulo 5, que nosotros ahorita acabamos de leer esos versículos, ¿verdad? Ahí nos dice, ¿verdad?, que la iglesia es su casa. Qué hermoso, hermanos. Y comienza el capítulo 5, hermanos. Este capítulo que trae solamente 14 versículos. Y en este capítulo vamos a mirar cosas tan hermosas, pero también palabra de alerta para nosotros. Vamos a mirar en este capítulo, hermanos, estaremos mirando sobre liderazgo, porque en los primeros versículos está hablando de liderazgo a los ancianos. Estaremos mirando cómo el Espíritu Santo le va a hablar al liderazgo, y también nos va a hablar de humildad. Nos va a hablar de humildad, hermano, cosa que necesitamos tanto en estos tiempos. Nos va a hablar de humildad, nos va a hablar el Espíritu Santo de vigilancia, de ser vigilantes, porque tenemos un enemigo al cual el apóstol Pedro llama y anda como león rugiente. Nos va a enseñar la palabra, hermanos, a ser vigilantes, y también nos va a hablar la palabra a resistir los ataques del enemigo, y solamente hay una manera de resistirlo, sometiéndonos al Señor, sometiéndonos a Él. No hay otra manera, no hay otra receta. Quisiera decirle que hay otra, pero no hay otra. La única manera de resistir a nuestro adversario, a ese león que anda como león rugiente alrededor, es sometiéndonos bajo su mano poderosa. Y eso solamente es a través de la humildad, hermanos. Todo eso vamos a estar mirando, a resistir
en contra del enemigo. Entonces, con todo este contexto, hermanos, que acabamos de nosotros de mirar, porque todo lo que miramos es el contexto del capítulo 5, comienza el capítulo diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Decía yo: Señor, qué manera de comenzar. Ruego, está diciendo el apóstol Pedro. Y comienza este versículo con una súplica. Ruego. Es una súplica humilde. Usted puede percibir, ruego. Está hablando a líderes, a dirigentes de la iglesia del Señor. Ruego, comienza con esta palabra de súplica humilde. Esto va más allá de una simple petición. Ruego. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ruego por el bien suyo. Por el bien suyo, dice el apóstol Pablo, y aquí está diciendo el apóstol Pedro de la misma manera: les ruego. Comienza con súplica humilde. Y una vez más, esto va más allá de una simple petición. Les ruego a los ancianos. Continúa el versículo, dice: a los ancianos, líderes. Y cuando está hablando de ancianos, no está hablando de ancianos, aunque el apóstol Pedro para ese tiempo era un anciano, ya era un anciano. No está hablando de edad, está hablando de una madurez espiritual. Está hablando de un rango en el ámbito espiritual, de un llamado, de una persona que está al cargo de una congregación. Una persona que tiene peso en el ámbito espiritual. No está hablando, hermanos, de un anciano en lo natural. Está hablando de un anciano, hermanos, aunque como le digo, él era un anciano. Él está hablando de madurez espiritual, de alguien que dirige una congregación, alguien que tiene peso, sabio, alguien que tiene peso ministerial. Peso, madurez. Ajá, alguien que dirige una congregación. Se está dirigiendo a ellos. Y mire, vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 5, para que miremos un poquito. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Gloria al Señor. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y ¿qué? Y enseñar. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Timoteo? Está diciendo, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? A los ancianos, o sea, eran personas de peso, hermanos. Personas de peso que tenían un peso, hermanos, en el ámbito espiritual. También ahí en Tito, hermanos, Tito está ahí adelantito de Timoteo. Solamente unos versículos, hermanos, para que nosotros miremos. Tito capítulo 1. Gloria a Dios. Dice el versículo 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que levantes ancianos. Le voy a dar otro versículo también, hermanos, para que usted lo lea en casa, pero sí, vamos a leerlo, hermanos. Es Éxodo 24. Gloria a Dios. Este no lo traigo aquí en mis notas, pero ahorita venía este pasaje. Éxodo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El Señor llamando a su siervo arriba a la montaña, pero también dijo 70 ancianos contigo. Entonces eran personas, hermanos,
con mucho peso, personas llenas de sabiduría, ¿verdad? No tan solo, hermanos, que quizás, hermanos, eran ancianos ya en edad, pero los años no hacen la madurez, hermanos. Hay personas bien ancianas y pues se comportan como niños. Y hay personas, hermanos, que son jóvenes y se comportan como una persona adulta. Son sabios, son temerosos, son entendidos. Entonces aquí Pedro, ¿verdad? Está diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y me encanta, hermanos, cómo él se identifica. Dice, yo anciano juntamente. Me encanta cómo él se identifica. Decía, Señor, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Él se está identificando como un anciano. Él lo está diciendo, yo soy el gran apóstol Pedro. Porque lo era, hermanos. Lo era. Era el gran apóstol Pedro. Pero él no está diciendo eso. Él está diciendo, ruego a los ancianos. Y él se está identificando como uno de ellos. Podemos nosotros percibir que para este tiempo el apóstol Pedro había sido procesado. Tanto golpe, tanto proceso. Tantas veces se calentó el horno. Él había sido procesado. Ya no era el apóstol Pedro, hermanos, que hablaba por hablar, que hablaba antes de hablar. Y que quizás se creía más que los demás discípulos. Porque un día el Señor dijo, uno de vosotros, Señor, yo te amo más que los demás. No, Pedro, me vas a negar, le dijo el Señor. Aquí se puede notar un Pedro que ha sido procesado. Él se está identificando con estos ancianos, hermanos, y esto de verdad a mí me impactó. Cómo él se identifica como uno de ellos. Con cuánta humildad el apóstol Pedro escribe estas palabras. Y dijimos, hermanos, cuando empezamos a estudiar esta carta, dijimos que el apóstol Pedro, hermanos, en todos los evangelios, el nombre de Pedro se menciona más que ninguna otra persona después de Cristo. Después de Cristo en los evangelios no hay otra persona más mencionada que el apóstol Pedro. Se menciona muchísimo su nombre, hermanos, después de Jesús. Dijimos también que Pedro era uno de los 12 discípulos que el Señor Jesús escogió. Dijimos que cuando el Señor Jesús llamó a sus 12, en todas las listas que los evangelios nombran, encabeza la lista siempre Pedro, 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 Pedro. Dijimos que Pedro no tan solo era parte de los 12, él era parte del círculo íntimo de Jesús, de los 3 que Jesús llevaba a todos lados. Que Jesús, hermanos, se transfiguró delante de ellos, que Jesús les pidió que oraran en aquel momento tan íntimo, se desnudó delante de ellos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Este era Pedro, hermanos, el gran apóstol Pedro. Pero él está diciendo ahí, yo anciano me identifico con ustedes, yo no quiero ser Pedro, el de renombre, no, hermano, ya no era ese Pedro. Y yo no sé, hermano, si usted se identifica estando preparando esto. Yo le decía, Señor, conforme nosotros vamos caminando y te vamos conociendo, aquel orgullo, hermanos, aquel yo sé más, aquel si yo no estoy, nada sirve, hermanos, tiene que quedar abajo. Aquí podemos mirar esto. Él nos va a enseñar, hermanos, la humildad. Porque déjenme decirle que el orgullo en un ministro de Dios no sirve, hermanos. El orgullo en una persona, hermanos, en un ministro del Señor, trae mucho daño a la iglesia. Pedro ya había sido procesado. Y aquí podemos nosotros mirar. La palabra del Espíritu Santo, hermanos, tremendo. El apóstol Pablo lo reconoce como columna de la iglesia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Pablo dice, Pedro, Jacobo y Juan son columnas de la iglesia primitiva. Pablo lo reconoce como columna.
¿Por qué le estoy hablando esto? Porque podemos mirar aquí, hermanos, en estas palabras. Desde el comienzo, ruego a los ancianos, una súplica. No está mandando con autoridad. Hermanos, una persona que tiene autoridad es una persona que se sabe someter. Porque si no, no puede haber autoridad. Si no, no puede haber autoridad. Y continúa diciendo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Está diciendo él, soy testigo de los sufrimientos de él. En el libro de los Hechos nos dice, hermanos, la Biblia no habla mucho que Pedro fue apedreado o que Pedro fue como Pablo, que fue dejado muerto muchas veces. Pero sí la Biblia registra en el libro de los Hechos que Pedro cayó a la cárcel. O sea, cuando él está diciendo, soy anciano juntamente con ustedes y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Cuando él está diciendo eso, hermano, no creo que también lo dice por hablar. Él fue participante de los padecimientos de Cristo. Él fue un testigo ocular, hermano, de lo que es padecer por causa de la justicia. Y también dice, pero también sé que el sufrimiento no es todo lo que yo voy a participar. También soy participante de la gloria que será revelada. También soy participante, así como he sido participante y me ha tocado sufrir en carne propia, no me lo platicó nadie, yo lo viví en mi cuerpo. Soy participante de los padecimientos de Cristo, también sé que ese no es el fin. También sé que seré participante con la gloria que vendrá. Y no solamente glorias pasadas, hermanos, porque Él fue testigo también ocular de muchos momentos de gloria con Jesús. Imagínense cuántas veces miró milagros poderosos de parte del Señor, momentos de gloria que solamente a ellos les tocó vivir. En Mateo 17 habla del monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró delante de ellos. Imagínense qué momento de gloria les tocó vivir. Pero no era todo lo que el Señor tenía. A la venida del Señor, hermano, mucha más gloria. Mucha más gloria. Mire, vamos a mirar Mateo 17. Gloria al Señor. Mateo 17. Gloria a Dios. Del 1 en adelante. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagínese, hermano, haber mirado, te tocó mirar muchísimas cosas de gloria. Mateo 26:36 habla también, hermanos, que en ese momento, hermanos, tan difícil, ¿verdad? Donde Jesús, hermano, se avecinaba su crucifixión. Jesús los escogió a ellos y los apartó. Y como les decía, se desnudó delante de ellos. Entonces, ellos miraron, hermano, muchísimas cosas. Fueron participantes de padecimientos grandes, porque quizás fueron, hermanos, golpeados, azotados. El libro de los Hechos registra 2 o 3 ocasiones cuando fueron ellos azotados, hermanos. Pero yo pienso, hermanos, que fue más la gloria lo que miraron de Jesús, caminar con Él, comer con Él, mirar los milagros y mirar todas aquellas señales que lo que pudieron haber pasado. Hermanos, en esta tarde, si nosotros estamos siendo perseguidos, si estamos siendo afligidos, si estamos siendo, hermanos,
moldeado, si el horno se ha calentado, ¿sabe qué? Déjeme decirle, hermanos, nada de eso se asemeja o tiene comparación con lo que viene para nosotros. Tiempo de gloria, hermanos. Tiempo de gloria, hermanos. Creámosle nosotros al Señor. No solamente Él está diciendo, me ha tocado vivir glorias pasadas, porque es lo que está diciendo ahí en el versículo 1. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él está diciendo, no tan solo son glorias pasadas, no, glorias presentes, lo que viene, hermanos. El Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, algo progresivo, algo que va de menos a más. Entonces el Señor Pedro está diciendo, nada de las glorias que yo viví, que fueron gloriosas, no, lo que nos espera es más gloria. Y también de eso vamos a ser participantes nosotros, hermanos, si perseveramos nosotros hasta el fin. Si aguantamos, hermanos, todo lo que pueda venir, hermanos, el Señor viene. Nosotros podemos mirar tantas señales, hermanos. Yo le decía el otro día orando al Señor, Padre, tu Espíritu Santo gime, la creación gime, y nosotros gemimos, también nosotros gemimos para ser redimidos. Romanos 8 dice que está el gemir de la creación, que está el gemir nuestro y está el gemir del Espíritu Santo. Todo apunta, hermanos, todo apunta que la venida del Señor, si usted se pone a pensar, los días serán acortados. Porque si no, no va a haber gente que se salve. Usted se levanta y usted dice, ¿dónde se fue el tiempo? Dios mío, quiero más horas, no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque los días se están acortando. La maldad multiplicada, hermanos. Tantísimas cosas que se están mirando donde nuestro espíritu se aflige. Nuestro espíritu se aflige por tantas cosas que oímos, por tantas cosas que miramos. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Entonces ahí está diciendo Pedro, todo lo que miré, las glorias pasadas, no se asemeja con lo que viene después. Y ahí en el versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios. Y tan solo esta palabra, hermanos, nos tiene que poner a temblar. Porque el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, está recordándole a los líderes espirituales, a los líderes de las iglesias, les está recordando, hermanos, que la grey es el pueblo de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué palabra? Apacentar el rebaño del Señor. ¿Cuánto peso hay en estas palabras? Porque las ovejas, nosotros las ovejas le pertenecemos al Señor. Y con estas palabras, hermanos, Él se está poniendo, se está identificando con esos ancianos, con esos líderes a los cuales el Señor dejó a cargo la iglesia, su obra. Él les dice, el rebaño al cual el Señor les puso para que cuiden. Quiero recordarles, por si algún tiempo se les olvida, el rebaño del Señor. Apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. Las ovejas le pertenecen al Señor. Y la palabra apacentar significa nutrir, significa guiar, significa proteger, significa llevar a pastos verdes. Y muchas más cosas, hermanos. No solamente estas, unas cuantas cosas que yo busqué. La palabra apacentar significa nutrir, guiar, proteger y llevar a pastos verdes. Y todo esto que estamos mirando,
recordando, hermanos, seguramente al apóstol Pedro le recordó, hermanos, cuando un día Jesús en San Juan 21, ahorita vamos a ir ahí, cuando un día el Señor en San Juan 21 le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Es como que si el Señor le dijo: ¿me amas? La manera de demostrarlo, cuidando lo que yo más amo, a mis ovejas. Vamos a ir, mire, a San Juan 21. Estas palabras tuvieron que recordarle a él, se tuvo que haber removido en él todo aquel tiempo pasado, aquel tiempo que él vivió cuando el Señor, hermanos, lo restauró y le confirmó su llamado. San Juan 21, gloria al Señor. Vamos a leer del 15 en adelante. Todo el 21 miramos cómo él se fue a pescar, ¿verdad? Se despojó de su ropa y volvió a su vida antigua, volvió al mundo, hermanos, volvió a donde Dios lo sacó, a la pesca, a pescar, y se llevó con él a más discípulos, ¿verdad? Aquellos que conocían volvieron a la senda vieja, ¿verdad? A pescar, se despojó y se puso la ropa de pescador y empiezan a pescar. Y el Señor observando todo eso. Pero en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Si me amas, demuéstralo. A veces nosotros decimos: Señor, te amo. Y el Señor dice: pero no amas a tu hermano. La manera de demostrar tu amor es amando a tu hermano, porque es imagen y semejanza mía. El Señor está, hermano, recordándole a Pedro, porque Pedro era impulsivo y hablaba. A veces sin pensar, y hablaba, hermanos, a veces a lo mejor lo que ni sentía. Y aquí él contesta rápido: sí, Señor, te amo. Bueno, demuéstralo. Cuida de mis corderos. El 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cómo lo llama, verdad? Con su nombre viejo. El nombre viejo. El Señor dice: volviste a tu vida, te tengo que llamar de esa manera, pero inicialmente yo te cambié el nombre. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Diferentes niveles, hermano, corderitos. Quizás unos más grandes, unos medianos. Hay de todo en la viña del Señor. Niños, jóvenes, padres. El 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Porque el llamado es negado, hermanos. El llamado, cuando Dios nos llama, hermanos, la carne no quiere perdonar, la carne no quiere amar, la carne se quiere exaltar. La carne quiere abusar del poder, la carne quiere salirse con la suya. Pero aquí el Señor le recuerda su llamado, un llamado sufrido, un llamado negado, un llamado en el cual, hermanos, Él tenía, hermanos, que mirar por las ovejas del Señor. Y si nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué escogió el Señor a un
animal tan indefenso. La oveja, hermanos, no tiene nada para defenderse. Su protección es el pastor. A mí me encanta mirar programas de animales, usted lo sabe, me encanta mirar, hermanos, de elefantes, de leones, de todo, hermano, habido y por haber de animales. Es algo que me fascina, hermanos, mirar esos documentales de animales. Hermanos, todo animal tiene algo para defenderse. Uno los dientes, otro los osos, las garras grandísimas, las uñas, las garras. Las águilas también, las garras que tienen. Pero la ovejita, hermanos, no tiene nada, no tiene una garra, no tiene un diente fuerte. Hermanos, es torpe de vista. Se pierde fácilmente. Pero el Señor dijo, voy a escoger ese animal como representación, que así eres tú. Si la guía de un pastor, tú te vas por un camino equivocado. Cuenta la historia, hermanos, que un pastor allá en el Medio Oriente, desde niño su papá era pastor de ovejas. Y ese niño creció con esa mentalidad: cuando yo sea grande, yo voy a querer tener mis propias ovejas. Yo quiero ser un pastor de ovejas. Y cuando ya creció, ahorró su dinero y compró un montón de ovejas. Y cuando las compró, hermanos, estaba tan contento, tan emocionado, y llega a su casa y las pone en el corral y todo, hermanos. Y cuando ya las compró y se dio cuenta en la primera noche que son miedosas y temerosas, que necesitan que constantemente la voz del pastor les esté afirmando que Él está ahí, que Él está ahí con ellas para velar. Él se dio cuenta y dijo: ¿dónde me metí? Requiere más trabajo del que yo pensaba. Hermanos, el apóstol Pedro está diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no por fuerza. No, hermanos, a la fuerza, no por obligación, no porque tengo que. Por amor, hermanos, por amor. Por eso le dijo Pedro: ¿me amas? Si me amas, demuéstralo. Cuida de mis ovejas, cuida de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, de voluntad, con ánimo, pronto, con deseos. El llamado es sufrido, hermanos. El llamado es sufrido de pastor. No es cualquier cosa, hermanos. Dios sabe a quién le da. Acuérdense que Dios dio talentos. Y a cada uno le dio conforme a la capacidad de cada uno. Dios sabe lo que le da a cada quien. Mire, vaya conmigo al libro de San Juan capítulo 10. Gloria a Dios. San Juan capítulo 10. Hermosa parábola, hermanos, hermosa parábola. Capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice: el que no entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que no entra por la puerta, el que no es llamado por Jesús, ladrón y salteador es. Está diciendo ahí el Espíritu Santo: el que no entra, el que no es llamado por el Señor. Porque la puerta es Jesús, el que llama es Jesús. Y es por eso que después vamos a mirar lo que viene abajo. ¿Por qué? Por cuanto no es llamado, por cuanto no es escogido por Dios. Obviamente, hermanos, el trabajo no se va a hacer con amor. Porque no es llamado por Dios. Porque se autonombra, porque Él se autonombró. Hermano, nosotros tenemos un pastor
Señor me escogió. Y continúa diciendo, entonces aquel que no es llamado, aquel que no entra por la puerta, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas el que entra llamado por Dios, el pastor de las ovejas es. Por la puerta que es Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Miré un video hace mucho tiempo, hermanos, y traté de buscarlo ahora para que lo pusieran y no lo encontré, es algo viejo. Está yo creo que el pastor, creo que me lo enseñó él hace muchísimo tiempo. Está el pastor, hermanos, con las ovejas y se desaparece y las ovejitas están, hermanos, y de repente el pastor empieza a chiflarles. Hermanos, todas las ovejas que están por allá en el zacatito comiendo oyen el chiflido del pastor y se dejan venir corriendo, porque no es nuestro pastor el que nos cuida. Conocen, aquí está diciendo el Señor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera, todas propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor va adelante y las ovejitas atrás siguiéndolo y el pastor con su vara y con su callado protegiéndolas. ¿Por qué cree que el Señor decía del rey David? He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Porque David un día dijo, tu siervo era pastor de ovejas en lo natural. Y cuando venía el lobo y cuando venía el león, tu siervo las despedazaba, fuera león o fuera oso, aquel que quería intimidar a las ovejas de mi padre, yo lo mataba con mis propias manos. Su vida daba, hermano, por unas ovejas que no eran de él, eran de su padre. Y el Señor dijo, no me equivoqué. Si cuidabas lo que no era tuyo, ¿cuánto no vas a cuidar a lo que yo ponga a tu disposición? Cuando yo te llame y te ponga al cuidado de lo que es mío, ¿cuánto no vas a ser fiel? Eras fiel con lo que no era tuyo. Eras fiel con lo que no era tuyo. Dice el 5. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas son hurañas. Son tímidas y son temerosas. A la voz extraña no van a seguir. ¿Cuánto la voz del pastor se tiene que parecer a la voz del Señor para que la oveja le siga? La voz, hermanos, de los pastores se tiene que parecer mucho a la voz de Dios para que nosotros vayamos sin miedo y nos sientamos protegidos, que nos sientamos arropados. Ahí está diciendo el Espíritu Santo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Ahí se está poniendo ya él como pastor. Primero está hablando de aquellos que son llamados y después está poniéndose él, ¿verdad? Como el verdadero pastor. Entonces volvamos para atrás, hermanos, allá primera de Pedro. Nos quedamos en el 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No con fuerza, no usando la autoridad para mal. Ayer le hablé al pastor y le dije, pastor, tuve un pequeño altercado, ¿verdad?, con alguien. Esta persona, hermanos, siempre trata, ¿verdad?, de humillar, siempre, hermanos, pues yo, está bien, ¿verdad?, que esto sí está bien, y que esto sí está bien. Y ayer, hermanos, me dijo algo, hermanos, que
esta llamada, ¿verdad? Nada que ver, pero bueno, padre, le dije, está bien, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Y ayer, hermanos, igual, ¿verdad? Trató de decirme algo y yo todavía, ¿verdad? Como tratando de explicar y empezó a alzar la voz muy fuerte. Me dijo amenazando, ¿verdad? Amenazándome y lo único que le dije, había gente ahí trabajando, hermanos, que yo creo que era lo que ella quería, que la gente mirara, ¿verdad? La manera como ella me estaba hablando fue el propósito por el cual alzó la voz tan fuerte con amenaza y yo lo único que le dije, ¿por qué hace alarde de su autoridad? ¿Por qué hace alarde de la autoridad donde usted está? ¿Por qué abusa de su poder? Una y otra vez usted quiere hacer alarde. Yo siempre le he respetado, siempre todo está bien. Pero ¿sabe qué? Le dije, perdóneme, pero usted se pasa conmigo. Hermanos, cuando le dije eso, alzó la voz más fuerte y pues, ¿para qué le digo? Mejor me tuve que meter, o sea que me metí, ¿verdad? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el apóstol Pedro está diciendo, hay gente que está en lugares de autoridad, hermanos, y usa esa autoridad para pasar por encima. Eso pasa en el mundo, hermanos, pero en la iglesia del Señor no debe de ser así. Eso pasa en el mundo. En el mundo dice, pasa por arriba y el más fuerte, hermanos, es pues un dicho mundano que se oye feo, pero, ¿verdad? Tantos dichos que hay, no, hermanos, en los caminos del Señor no será así. Está diciendo ahí, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, estando prestos siempre para servirnos unos a los otros. Dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey. Siendo ejemplos unos a otros, hermanos. Hoy leíamos en el devocional, en esta mañana, Esdras capítulo 9, un capítulo tan hermoso, hermanos. Y como les decía a las hermanas, cómo el Señor demanda de nosotros como líderes la excelencia, cómo el Señor demanda de nosotros como líderes, hermanos, que seamos un pueblo apartado y que seamos ejemplo para los demás. Usted y yo no podemos comportarnos como la demás gente. No, porque mucho se nos ha dado, mucho Dios demanda de nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros que estamos, hermanos, que de alguna manera predicamos la palabra, que de alguna manera tenemos influencia sobre los demás. Oren por nosotros, para que nuestro comportamiento siempre sea lo adecuado y que lo que nosotros estamos enseñando, hermanos, no sean palabrerías, que sean hechos, hermanos, que sean hechos. Dice el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, arriba de nuestro pastor, arriba del pastor Felipe Bueno, arriba del pastor Manríquez y de los pastores que conocemos, está el Señor. Y comienza el capítulo recordando que la grey es del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuánta razón tenía el rey David cuando decía, aunque él era un pastor de ovejas, él decía, Jehová es mi pastor, arriba de mí está el pastor, el que me gobierna, el que cuida de mí, el que vela por mí, arriba de mí hay un pastor mayor. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la paga del pastor no viene del hombre, viene del Señor. No viene del hombre. La paga de todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, no esperemos recompensa del hombre. La paga viene del Señor. Lo dice Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Y siempre recordemos, hermano, que del Señor es que viene la recompensa. Del Señor viene la recompensa. Y oremos mucho por nuestros pastores. Oremos mucho por ellos. Había un testimonio de un pastor de Tijuana el día de hoy. Y él decía, oren mucho por nosotros. Porque somos tan atacados, no solamente ataques de afuera, ataques de adentro. A veces las ovejas nos portamos mal, hermanos. A veces las ovejas nos portamos mal.
muy atacados, ataques de afuera, ataques del diablo, ataques de adentro, de la misma congregación, de entre nosotros mismos. Oremos mucho por ellos, que el Señor los siga fortaleciendo, que el Señor los siga guardando y que el Señor siga, hermanos, cumpliendo su propósito. Porque Dios tiene planes para nosotros, hermanos. Y dice el 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les decían, ¿cuánto necesitamos la humildad? Como líderes, ¿cuánto necesitamos? Porque un líder soberbio, un líder lleno de orgullo, trae mucho daño a la iglesia. Un líder lleno de orgullo trae mucho daño. Acuérdense lo que Satanás hizo, hermanos. El orgullo trae caos a la casa de Dios. El orgullo trae desorden a la casa de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás hizo allá arriba con su orgullo? Donde había paz, donde había armonía, donde había que hizo, creó un caos, desorden, arriba en el cielo, división. El orgullo, hermanos, es maligno, es un cáncer maligno. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, y recuérdese cómo comienza la carta, yo anciano, identificándose, él era humanamente el gran apóstol Pedro, él era, porque mismo el apóstol Pablo lo reconoce como columna, pero aquí diciendo, yo soy un anciano, yo soy un consiervo suyo, me ha hecho pequeño, ya no soy aquel apóstol Pedro altivo, altanero, que andaba rápido, no, ya fui procesado, ya fui moldeado, ya fui pasado por el horno. Y ahora soy un anciano humilde. Y esa humildad es la que quiero transmitirles. Él sabe, Pedro sabía de esto. En él había orgullo. Señor, Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Yo, Señor, no, Padre, yo no. Tú me vas a negar. ¿Qué es eso, hermanos? Orgullo. Orgullo. Y aquí Él está diciendo, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Recuérdense que al principio, el repaso que les estuve dando, ¿qué era? Que por todos los beneficios recibidos del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, por todo lo recibido, ahora venían las responsabilidades. Y nuestra responsabilidad por todos los beneficios recibidos de parte de Dios es llevar una vida totalmente diferente a como el mundo vive. Y eso conlleva estar sujetos a las autoridades, estar sujetos a los cónyuges, estar sujetos a los amos, estar sujetos unos a otros. Porque servimos a un Dios de orden. Y si Dios dice, la mujer se sujete a su esposo, y vosotros sujetes a las autoridades, es porque el Señor dice, este es el orden mío. Porque si yo no pongo orden, todo va a ser un caos. Aquí está diciendo, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y dice, revestidos de humildad. Revestidos quiere decir, hermano, que ya estamos vestidos, pero dice, vístete. Esta es una decisión propia. Es una decisión propia. Revístete de humildad. Revístete. La carne no quiere, hermanos, de verdad, la carne no quiere. La carne quiere saltar, la carne quiere decir, me dices, te digo. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Tú no eres nadie. No, hermanos. Porque Dios, ¿por qué nos dice el Espíritu Santo que nos revistamos de humildad? ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Wow, yo no quiero ser resistido por Dios. Yo no quiero ser rechazado por Dios por orgullo.
Yo no quiero, hermanos, que Dios me mire de lejos por mi orgullo. Yo quiero que Dios me mire de cerca. El orgullo trae mucho daño, hermanos. Y es algo que tenemos, hermanos, que ir soltando, soltando, soltando. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Da gracia a aquellas personas que son humildes. Y dice el 6, y aquí ya voy a terminar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esta es la manera de nosotros, porque ya más adelante vamos a mirar, hermanos, la manera de resistir al enemigo. Dijimos que era ¿qué, hermanos? Sometiéndonos a Dios. Dijimos que íbamos a mirar en este capítulo liderazgo, humildad, vigilancia y resistencia en contra del enemigo. Entonces ahí nos está diciendo que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por esta palabra, Señor, que para mí fue de grande bendición, Señor, prepararla, escribir, Padre mío, lo que tu Espíritu me decía que escribiera, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Que se hace balance en nuestras vidas, Señor. Padre, cuán difícil es someter, Padre, todo nuestro ser a ti, Padre. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos lograrlo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, quita todo orgullo de nuestras vidas, toda altivez, toda vanidad, toda soberbia, porque eso trae mucho daño a tu iglesia. Trae caos, trae división, trae desorden. Oh, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guardes como líderes, Padre. Que seamos humildes para que tú nos mires de cerca, Padre, y que tu favor sea con nosotros. Padre, te doy gracias en esta hora. Y yo creo, Señor, que mis hermanos no solamente van a oír, sino que pondremos por obra, Padre, todo lo que aprendimos juntamente, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le paso el tiempo a Yanaí, hermanos, para que ya continúe. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Si pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer del 6 al 8, amén. Amén. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza, Señor. Ahora es tiempo, Señor, de recoger los diezmos y las ofrendas, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a traer el diezmo, Padre, o su ofrenda, Padre. Recíbela, Señor, de todo corazón, Padre. Lo traemos hoy en esta tarde, Señor, sabiendo, Padre, que poniendo de nuestra parte, Señor, tú harás lo posible, Padre, para bendecir y abrir todas las puertas necesarias, Padre, para que sobreabunde, Padre, la bendición del trabajo, Señor, de lo necesario, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar, amén, y si pasan, pues pueden ahí saludar, amén, y ¿sí?
el tiempo al pastor, amén. Que Gloria a Dios. Dios es bueno, iglesia, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él es fiel. Antes de orar para ser despedidos, amén, quiero hacer una oración muy especial, amén, pero antes de hacer una oración, amén, mi hermosa esposa tiene unas palabras, amén, en esta